Hola, ¿qué tal? Bueno, serán buenos días para cuando vean este video, pero en este momento son buenas noches, con un poco de ruido afuera por algunas protestas. Esperemos prontamente encontrarnos cara a cara, mientras tanto vamos a tener que conformarnos, vernos de esta manera. Conmigo vamos a compartir hoy el tema tensión, presión arterial. Vamos a ver un poquitito de qué se trata esto, cuál es la diferencia entre un término y otro. Y antes que nada, quería recordarles que de la página 109 a 122 del módulo tienen desarrollado este tema, sobre el cual están basadas las diapositivas que vamos a recorrer. Y en la página 166 tenemos la actividad correspondiente. Obviamente que el material teórico tiene un poquitito más de contenido y es un poco más completo. De todos modos, agregado a las diapositivas y la explicación teórica, creo que todo va a andar muy bien. Vamos a desarrollar el tema en 3 partes, como para que el desarrollo y el pasaje de cada punto no sea demasiado extenso y ustedes después puedan identificar bien en cada video sobre qué temas estamos abordando. Bien, para la actividad de la página 166 no solicito que ustedes me la entreguen, sí les recomiendo que la realicen. Y lo que sí vamos a hacer es, al cabo de un determinado tiempo, vamos a hacer una devolución de las actividades en forma grupal, a través de una actividad probablemente que sea teleconferencia, para poder hacer la devolución de lo que es correcto en las actividades. Y les voy a sugerir después, para el día jueves, una actividad muy sencilla que van a realizar en sus casas, de fijación de conocimientos de este tema. Bien, comenzamos. Estamos hablando acá, como verán, de 2 términos. Ustedes dirán, pero presión y tensión, ¿es lo mismo? Básicamente, a los fines prácticos sí, lo que pasa es que refiere a diferentes definiciones. Una habla de resistencia y la otra habla de fuerza. Entonces, si bien a los fines prácticos, cuando nosotros realizamos estas determinaciones, el valor va a tener un significado clínico para la persona específico, nosotros sí tenemos que conocer la diferencia, porque un término va a estar más dirigido a un tipo de técnica y el otro término va a estar dirigido a otro tipo de técnica que vamos a ver a continuación para obtener un valor hemodinámico. ¿Qué significa la palabra hemodinámico? Habla de el movimiento de la sangre. Hemo, de sangre, dinamia, de movimiento. Cuando se habla de cuestiones hemodinámicas, habla de todo aquello que refiere a lo que es la sangre y su movimiento dentro del cuerpo humano. Bien, si nosotros hablamos de tensión arterial, estamos hablando de una resistencia, ¿sí? Tensión, lo dice la palabra, de tenso, ¿sí? De firmeza. Y refiere a esa resistencia que hacen las paredes arteriales en oposición a la fuerza de la sangre en su interior, en la luz de la arteria. En la luz de la arteria existe un componente líquido, que es la sangre, y que la fuerza y el recorrido con que se eyecta y recorre esos vasos sanguíneos va a depender también de la firmeza de las paredes que la contienen. Mientras que cuando hablamos de presión arterial vamos a hablar específicamente de la fuerza que tiene ese volumen dentro de la luz del vaso sanguíneo para poder recorrer el trayecto de la luz de los mismos. Ustedes dirán, pero más o menos es hablar de lo mismo desde miradas diferentes. Es como describir este lugar desde acá adentro o desde afuera, ¿sí? En ambos casos vamos a describir un departamento de una determinada cantidad de ambientes, pero vamos a estar posicionados desde diferentes lugares. Estamos mirando lo mismo desde diferentes lugares. Y a los fines prácticos nosotros tenemos que conocer la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tensión arterial vamos a hablar de la presión arterial, que es medida a través de técnicas no invasivas. Mientras que cuando hablamos de presión arterial, hablamos de técnicas que son medidas con instrumentos invasivos. Cabe aclarar algo, chicos, que es muy importante.
En mucha bibliografía que ustedes encuentren de enfermería, van a encontrar el término presión arterial todo el tiempo, y para todo y de tensión arterial no se va a hablar. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a un tema de traducción. Muchos libros que están escritos en inglés en general a las cuestiones asociadas a la presión sanguínea, directamente, indistintamente a la técnica que se utiliza para poder medirla, se habla siempre de presión. Mientras que en las bibliografías españolas o bibliografías de nuestro país van a encontrar la diferenciación entre tensión y presión. Sepa que estamos hablando desde diferente lugar de la misma cosa. Espero que esto se haya entendido, ¿sí? Si no, ya veo que me van a llenar de preguntas y no hay problema al respecto. Entonces, si hablamos de tensión arterial, hablamos de la resistencia de las paredes arteriales hacia la fuerza que ejerce la sangre eyectada desde el corazón. El corazón realiza dos movimientos, realiza movimiento de contracción que precede a la relajación muscular, una relajación que no es absoluta y que va a permitir que la sangre se eyecte de las cámaras cardíacas hacia el torrente sanguíneo, pero que ese volumen de sangre dentro de la luz del vaso sanguíneo se mantenga con una fuerza de circulación que permita llegar y regar todos los órganos. En general, cuando hablamos de tensión arterial, nos vamos a referir mucho a la dureza de las paredes de las arterias, mientras que cuando hablamos de presión nos vamos a referir mucho más a la fuerza de eyección de las cámaras cardíacas, del músculo cardíaco, y la fuerza del músculo cardíaco para eyectar esa sangre a través de las cámaras cardíacas. Por lo tanto, los términos, tanto presión sanguínea como tensión arterial o tono arterial, se expresan como conceptos diferentes, pero en realidad se emplean para exactamente lo mismo. Cuando nosotros decimos que una persona está hipertensa, es lo mismo que decir tiene la presión alta, ¿sí? A los fines prácticos va a requerir el mismo criterio de tratamiento, va a requerir los mismos cuidados y el mismo alerta dependiendo de los valores. Entonces, volviendo otra vez al tema tensión-presión, van a ver que yo todo el tiempo juego con los dos términos porque los dos términos hacen referencia a lo mismo. Estamos hablando de una medida o valor que lo que hace es expresar la fuerza con que la sangre está recorriendo la luz de los vasos sanguíneos por el cuerpo. Ahora bien, esa fuerza, esa presión va a ser dependiente de la tensión, es decir, de la firmeza o resistencia de los vasos sanguíneos. Imagínense una manguera, chicos. Ustedes tienen, supónganse, una manguera para regar de este calibre y otra manguera para regar de este calibre. Ambas van conectadas a la misma canilla y en ambas canillas sale la misma cantidad de agua. Piensen ustedes cuál de las dos mangueras va a eyectar la sangre con más fuerza al exterior. No pueden responderme del otro lado, pero yo les adelanto la respuesta. La manguera que es más delgada. ¿Por qué? Porque tiene una mayor estrechez en sus paredes que hace que la sangre, en este caso sería el agua, al recorrer esa luz en un espacio más reducido, va a eyectarse con más fuerza, mientras que la otra, que es más ancha, va a permitir que el vehículo acuoso pueda distribuirse en una superficie mayor y va a eyectarse con menos distancia y con menos fuerza. De alguna manera, hablar de la firmeza de las paredes es comparable con hablar con el efecto de la manguera angosta y la manguera ancha. Cuando los vasos sanguíneos, por un determinado motivo, están disminuidos en su luz, están vasocontraídos, es decir, las paredes están contraídas, están disminuyendo potencialmente la luz del vaso sanguíneo, la sangre va a eyectarse con más fuerza, por lo tanto la presión de la luz va a ser mayor.
Mientras que un vaso sanguíneo que está más dilatado, más relajado, va a hacer que la presión interna, es decir, la fuerza con que circula la sangre, va a ser menor. Ahora bien, recuerden que el corazón es una bomba hidráulica y como tal eyecta la sangre en forma cíclica a través de un movimiento de contracción muscular que permite que las cámaras cardíacas se vacíen y eyecten la sangre al resto del cuerpo. Tiene dos momentos a través del cual, en forma sincrónica, las cámaras cardíacas que ingresan la sangre del resto del cuerpo, donde el circuito venoso es recibido por la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho hacia los pulmones, se oxigena la sangre y de retorno la sangre vuelve a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y es eyectado al resto del cuerpo. Esto quédense tranquilos que lo van a ver con mucho detalle en biología, pero bueno, ya vamos un poquitito hablando de conceptos que tienen que ver con lo que es circulación mayor, circulación menor, es decir, aquella eyección de sangre que parte de toda la sangre sucia o carbooxigenada del cuerpo que llega al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, pasa por el ventrículo derecho, se oxigena en el corazón y de retorno, se oxigena en el pulmón y de retorno del pulmón, esa sangre oxigenada llega al corazón, a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y sale eyectado por el ventrículo izquierdo al resto del cuerpo. Bien, por lo tanto, nosotros vamos a destacar dos momentos en los que se produce el movimiento de sangre y se va a manifestar con una determinada fuerza dentro de los vasos sanguíneos. Uno es el momento sistólico y el momento diastólico. El momento sistólico habla del momento de la contracción del corazón y el momento diastólico del momento de relajación o reposo. Ese momento de relajación o reposo no significa que el corazón se relaje totalmente y la presión caiga totalmente. Se va a relajar, pero va a existir dentro de los vasos sanguíneos una circulación de sangre y una fuerza de la sangre recorriendo los vasos sanguíneos que es estable y que es lo que se dice una fuerza de reposo. Por lo tanto, nosotros distinguimos en la medición de la tensión o presión arterial dos valores, el valor sistólico o máximo y el valor diastólico o mínimo, siendo el valor sistólico el que tiene correlato con la contracción cardíaca como bomba hidráulica y el valor diastólico el que se relaciona con la relajación muscular y con la tensión de los vasos sanguíneos que están conteniendo la sangre. Bien, la diferencia entre la sistólica y la diastólica se le llama presión del pulso y es un valor que muchas veces nosotros manejamos para poder saber lo que es la diferencial o distancia entre la sistólica y la diastólica, que tiene un valor aproximado de 40 milímetros de mercurio. Esto quiere decir, muchos de ustedes habrán tomado la presión y habrán encontrado que hay un valor máximo y un valor mínimo, pero dentro de el valor máximo y el mínimo debe existir una distancia numérica. Una persona no puede tener, por ejemplo, desde el punto de vista clínico no es sano ni es normal, tener, por ejemplo, de valor sistólico 120 y de diastólico 100. No, ¿por qué? Porque ahí tenemos nada más que una diferencia de 20 milímetros de mercurio y eso indicaría, se los voy a graficar con mis manitos, que el corazón en vez de hacer esto, hace esto, apenas se relaja para volver a contraerse, prácticamente no tiene un momento de relajación suficiente para permitir que vuelva a contraerse y que la sangre pueda recorrer libremente los vasos sanguíneos. Está en permanente contracción, no es fisiológico, tampoco es fisiológico tener un valor de 150 de sistólica y 50 de diastólica.
Estamos hablando de un valor de eyección demasiado alto para un valor de relajación demasiado bajo, que indica que el corazón, del punto de vista funcional, está manifestando algún tipo de falla, algún tipo de anomalía. La diferencia que habitualmente suele existir entre la sistólica y la diastólica oscila en general entre los 30 a 60 milímetros de mercurio, no más de eso. Fuera de esos valores estamos hablando de un valor patológico. 30 a 60 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que yo lo que hago es tomar el valor máximo y el mínimo y restarlos entre sí. Y ese valor no debería ser inferior a 30 ni superior a 60. Bien, recuerden que vamos a tener algún tipo de intercambio con respecto a esto para que no se les haga demasiado matete. Entonces, de acá aprendimos, de esta diapositiva, el concepto de lo que es tensión o presión arterial, que representa qué es el valor sistólico, qué es el valor diastólico y qué es la presión del pulso. La tensión o presión arterial se mide en milímetros de mercurio. Pasamos a la tercera. Bien, para graficar un poquitito, nosotros acá tenemos un corazón y como verán, tenemos el corazón, es una bomba hidráulica dividida en total en 4 cámaras. Las 2 cámaras que se encuentran a la derecha son las cámaras que reciben la sangre carbooxigenada, es decir, la sangre de retorno del cuerpo que ya ha entregado su oxígeno a los tejidos y que necesita volver al corazón para pasar por los pulmones y ser oxigenada. Esto que estamos ahora viendo es lo que mencioné recién como circulación menor. La sangre ingresa por la aurícula derecha a través de 2 vasos sanguíneos que son la vena cava superior y la vena cava inferior. Entrega la sangre carbooxigenada al ventrículo derecho y del ventrículo derecho se va a eyectar esa sangre a través de la arteria pulmonar a los pulmones. Esta es la única situación o excepción fisiológica a través del cual estamos hablando de un vaso sanguíneo llamado arteria, a través del cual circula sangre que está carbooxigenada. Porque habitualmente, recuerden, cuando hablamos de arteria, hablamos de un vaso sanguíneo que contiene sangre oxigenada, ¿sí? Y las venas contienen sangre carbooxigenada o sangre que ha entregado oxígeno, sangre que vulgarmente se le dice la sangre sucia, es decir, la sangre que tiene baja carga de oxígeno. Es la sangre de retorno de los tejidos que necesita ser oxigenada en el pulmón. Pero hay una excepción, y la excepción se da en el corazón. El vaso sanguíneo que sale del ventrículo derecho y que se divide en 2 ramas para llevar esa sangre sucia a los pulmones, se llama arteria pulmonar, aunque tenga en su interior sangre carbooxigenada. Y se llama arteria por cuestiones de tejido, es decir, por su conformación histológica, es decir, por su conformación de tejido y por las paredes musculares que tiene, no por su contenido, no por lo que tiene en el interior. La sangre llega a los pulmones. En los pulmones se va dividiendo en ramas cada vez más pequeñas que rodean unas estructuras que se llaman alvéolos pulmonares. Rodean esos alvéolos la sangre que va circulando por vasos sanguíneos cada vez más pequeños, que hasta que llegan al calibre mínimo que se llama capilar, se produce un intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono dentro de estas unidades anatómicas del pulmón que se llaman alvéolos pulmonares, y sin entrar demasiado en lo que es proceso de hematosis, ese intercambio permite que la sangre reciba oxígeno, el oxígeno presente en la atmósfera que nosotros estamos respirando, y entregue el dióxido de carbono. Toda esa sangre va a retornar por capilares delgadísimos que cada vez se van a ir ensanchando más hasta volcar su contenido en los vasos sanguíneos de mayor calibre, que van a volcar toda esa sangre ya oxigenada a las
4 venas pulmonares. De retorno a la aurícula izquierda regresan las venas pulmonares que traen, también otra excepción, se llama venas pulmonares, pero contienen sangre oxigenada, entregan la sangre a la aurícula izquierda y de ahí se eyecta, pasa la cámara al ventrículo izquierdo y se eyecta a través de la arteria aorta al resto del corazón. Esquemáticamente, muchas veces para poder explicar mejor la función cardiovascular, es probable que les realicen algún dibujito así sencillito con las 4 cámaras y van a dirigir los vasos sanguíneos en las direcciones correspondientes. Pero bueno, dentro de nuestro cuerpo, la arteria aorta dirige la sangre hacia abajo, pero sale para arriba, ¿sí? Imagínense, yo tengo el corazón acá, ¿sí? Ubicado en lo que se llama el mediastino, en el medio del pecho, orientado hacia el hemitórax izquierdo. Está ligeramente inclinado, así se ve, así en esta posición está. La sangre de retorno de mi cuerpo ingresa por este lado a través de 2 vasos sanguíneos de gran calibre, que habíamos dicho eran las venas cava superior e inferior. Ingresan por el lado derecho, pasan por el ventrículo derecho y se dirigen al corazón en dirección izquierda hacia los pulmones, se dirigen hacia los pulmones, en los pulmones se oxigenan, regresan por las venas pulmonares que están acá arriba, y la sangre que ya está oxigenada y entró por la aurícula y pasa al ventrículo, va a eyectarse por la aorta en dirección primero ascendente y después pega una curvita y se dirige hacia abajo a través de una arteria de gran calibre que se llama la arteria aorta. Van a perdonar los pequeños furcios que pueda tener al hablar, pero esto no está editado, ¿sí? Esto así como sale, como si estuvieran en una clase habitualmente. Bien, vamos a ver la animación para poder comprender un poquitito mejor esto. Como pueden ver acá, en la sístole se produce la contracción de los ventrículos, de los 2 ventrículos. Es decir, durante la sístole suceden 2 fenómenos simultáneos. Por un lado, la sangre de retorno del cuerpo, la carboxigenada, se va a los pulmones. Y la sangre oxigenada, que estuvo de retorno del ciclo anterior, sale eyectada al resto del cuerpo. Es decir, las 2 cosas se hacen al mismo tiempo, ¿sí? El corazón no lo hace en ciclos separados, si no nos moriríamos. Al mismo tiempo que yo estoy recibiendo sangre carboxigenada del lado derecho, de mi lado izquierdo está saliendo ya la sangre oxigenada. Es un ciclo continuo y con cada contracción se produce la eyección de sangre a los pulmones y la eyección de sangre oxigenada al resto del cuerpo. Las 2 cosas se hacen al mismo tiempo con la misma contracción. En la diástole se produce la relajación de los ventrículos y la recepción de sangre de las aurículas. Recuerden que las aurículas son cámaras más chiquititas y los ventrículos son cámaras un poquitito más grandes y que tienen mayor grosor muscular. Entonces, en esa fase de relajación, los ventrículos se amplían, reciben sangre que se están preparando para eyectar, ya sea al pulmón para oxigenarse o para eyectar al resto del cuerpo. Entonces, cuando nosotros tomamos la presión o tensión arterial, los valores que obtenemos van a significar esta función. Van a significar la sístole o la potencia contráctil de los ventrículos a través del cual se eyecta la sangre. En el caso particular de lo que nosotros medimos, lo que nosotros vamos a medir es la fuerza de eyección, no de la sangre que va a los pulmones, sino de la sangre que sale de la aorta al resto del cuerpo. Esa es la que nosotros medimos porque la medimos a través de las arterias, a través de la medición en las diferentes las arterias de los miembros superiores o de los miembros inferiores. Esto van a traten de hacer un poquito de correlato con lo que es pulso. Y en la diástole lo que nosotros obtenemos es un valor que me indica qué firmeza o presión sostienen los vasos sanguíneos en esta fase de la relajación cardíaca, es decir, la que continúa a la contracción cardíaca. Bien, pasamos a la animación.
Bien, fíjense ustedes en esta animación, con la contracción implica el movimiento de ambas cámaras, una para inyectar sangre carbooxigenada a los pulmones y la otra al resto del cuerpo. Pero, insisto, cuando hablamos de presión sistólica, lo que vamos a hacer es medir la fuerza contráctil fundamentalmente del ventrículo izquierdo, ¿sí? Porque nosotros vamos a obtener el valor de las arterias que van a recibir la sangre oxigenada a través del ventrículo. Y en la diástole lo que nosotros hacemos es medir este momento, el momento de llenado, cómo está circulando la sangre y con qué presión se está manteniendo dentro de los vasos sanguíneos en el momento en que se están llenando los ventrículos. Conocer esto en profundidad nos permite entender y darle una verdadera relevancia a tomar la tensión o presión arterial. ¿Por qué? Porque la técnica la puede aprender cualquiera, chicos. No es súper complicado. El tema no pasa por realizar una técnica, sino hacerla a conciencia y saber de qué se trata. Porque ustedes, a una persona, el día de mañana no le van a tomar la presión, obtienen el valor, saben si es máximo, cuánto es la máxima, cuánto es la mínima, cuánto es la sistólica, cuánto es la diastólica y se quedan en eso. Es muy diferente realizar algo a conciencia, sabiendo lo que eso significa dentro del cuerpo de esa persona y poder unir ese concepto después en segundo año a enfermedades cardiovasculares. Entonces poder entender las diferentes variaciones, entender este concepto de entrada permite abrir la cabeza y poder después sumergirse en un segundo año a las situaciones de enfermedad en el adulto, en este caso tipo cardiovascular, y entender por qué se presentan y por qué se producen ciertas alteraciones y darle un verdadero significado al valor de la presión, no solamente como un valor vacío, sino como un valor funcional, algo que tiene que ver específicamente con la hemodinamia de la persona. Cortamos acá y vamos a continuar en el segundo video.